Vamos a dar inicio a nuestra tercera parte de la enseñanza gobernando en medio de nuestros enemigos. La enseñanza anterior habíamos hablado de los filisteos, siendo David el modelo al cual vemos que los que él tuvo que vencer como enemigos son los enemigos que también nosotros debemos vencer, entendiendo que estamos en un tiempo en el cual se está restaurando el tabernáculo de David. El segundo enemigo está ahí en 2 Samuel 8, versículo 2, y es Moab. Dice que David derrotó a los moabitas. Al final del versículo dice que por lo tanto los moabitas se convirtieron en siervos de David y les pudo poner tributo, tuvieron que pagar un impuesto al rey David. Moabita tiene que ver con una mentalidad incorrecta. Moabita quiere decir qué padre, o sea que los moabitas cuestionan la paternidad, cuestionan el gobierno por medio de la paternidad, cuestionan la necesidad y la razón para crecer como hijos espirituales y tener una relación de paternidad entre padres e hijos. A la mentalidad moabita le falta, carece de esto de rendir cuentas. Cuando uno opera de la manera correcta de padres a hijos, una de las cosas que más debemos tener en cuenta es que es un lugar en el cual rendimos cuenta. No nos manejamos de manera independiente haciendo lo que se nos ocurre, de la manera que queremos, en el tiempo que queremos. No, tenemos que rendir cuentas y eso nos da un lugar de protección porque no vivimos como aislados en una isla, no. Somos seres relacionales que tenemos un Padre espiritual que supervisa, vigila nuestra alma porque nos ama, nos quiere cuidar, nos quiere enseñar y nos quiere ayudar a crecer. Entonces, esta mentalidad rechaza este concepto de rendir cuentas y también rechaza la noción de que la vida requiere restricciones, que no puedo hacer cualquier cosa y no vivir las consecuencias, que no podemos andar de manera suelta, salvaje por la vida como un animal que está en el medio de la selva, sino que necesitamos una supervisión, necesitamos paternidad espiritual, necesitamos como el hijo pródigo volver a la casa y operar en orden, porque si no vamos a vivir la consecuencia de estar tirado con los cerdos y vivir de cualquier manera y estar desnutridos de verdadera palabra, no estar cubiertos, no recibir amor, protección, guía, no tener ojos para proyectos, emprendimientos, etc. Esta es una mentalidad que desea la independencia, independizarse del recurso apostólico, de lo que lo apostólico provee. Dice Proverbios 18:1 que es peligroso, habla de un peligro de aquel hombre que se aísla a sí mismo porque está buscando su propio deseo. Aquel que todo el tiempo busca ser un llanero solitario en el mundo empresarial, en el mundo espiritual, que es el que nos compete ahora, en cualquier tipo de esfera, cuando yo busco aislarme, busco cumplir mi propio deseo y es una manera de airarme o de rebelarme de todo juicio o conocimiento sabio. ¿Sí? Cuando yo me aíslo, me estoy aislando de Dios y del hombre. Entonces es peligroso operar con esta mentalidad Moab. Moab nació después que Lot se desconectó de Abraham. Moab nació de una relación incestuosa. Esto es muy importante entenderlo. Hay una intimidad impía, lejana a los principios de Dios. Hay una indulgencia carnal y esta es la razón por la cual es importante tratar con la carne, que tenían que ver los filisteos. Pero ahora Moab tiene que ver también con otra faceta de la carne, tiene que ver con una independización de lo correcto, de lo verdadero. Moab sacrificó a su hijo para salvarse a sí mismo, dice 2 Reyes capítulo 3, versículo 26 al 27. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla era demasiado feroz para él, él tomó consigo 7.000 hombres, los cuales sacaron espada y traspasaron al rey de Edom, pero no pudieron lograrlo. 27. Entonces él, o sea Moab, el rey de Moab, tomó a su hijo mayor, el cual reinaría en el lugar de él, y lo ofreció como un sacrificio, como una ofrenda sobre el muro.
y hubo allí indignación en contra de Israel. Entonces ellos se alejaron, partieron de él y regresaron a su propia tierra. Esta generación que vivimos hoy en día recibe como una, si no somos cuidadosos como padres naturales, recibe como una paternidad de parte de Google, de Internet, de YouTube. Yo soy la generación de la cual éramos muy influenciados por lo que sucedía en la televisión. Mi papá era una generación que era muy influenciado o intento de influencia en la radio, en los diarios, en la prensa escrita. Esta generación vive un ataque, mis hijos, tus hijos, vive un ataque, o tus nietos, vive un ataque tremendo por medio de solamente apretar un botón y en YouTube o en Google recibir cualquier tipo de mensaje, correcto, incorrecto, y hay mucho de lo incorrecto y mentiras, semillas destructivas que atentan contra su identidad. Tenemos que estar atentos porque hay una mentalidad. ¿Qué padre? Una mentalidad de independencia, una mentalidad de rebeldía por la rebeldía misma, que no está en un movimiento social solamente o político como en otras etapas, está a la orden del día con un celular y solo apretar este icono famoso de YouTube o de Google al cual nuestros hijos tienen mucho acceso. Tenemos que prestar atención, porque el espíritu de independencia es el que va a despreciar lo verdadero apostólico de parte de Dios, el liderazgo apostólico que Dios está queriendo establecer en este tiempo Kairos. El espíritu de independencia va a atentar contra lo verdadero de Dios, de la paternidad y del liderazgo apostólico a través de una relación de interdependencia o de una relación de pacto. Hay una necesidad de volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres para que se desactive la maldición, conforme dice Malaquías 4, 5, 6. Si no hay esta revinculación, si no hay esta redención por medio de vincular de vuelta padres a hijos, hijos a padres, va a permanecer la maldición sobre la tierra y tenemos que tener cuidado con esto. David simbólicamente mató a la bestia, mató a este símbolo de la humanismo que era Goliat. Entonces de alguna manera mató este Goliat gigante que era un símbolo de esa independencia de querer e intentar hacer lo que se le ocurra con el pueblo de Dios. David atentó contra eso, atacó a eso y venció a eso. Nosotros debemos buscar que las relaciones de padre e hijo sea la forma de avanzar el reino de los cielos y no el modelo y formato de pastor, miembro, congregación en la cual yo a mayor cantidad de miembros, a mayor cantidad de estadios que lleno, creo que así me voy a poder perpetuar. Eso no va a poder perpetuarse porque va a depender siempre de mi liderazgo y quizás el que esté atrás mío no tenga la misma unción, ni siquiera yo la tengo, pero Carlos Anacondia hay uno, o tantos nombres de pastores renombrados que llenaron estadios, hay uno y quizás el que lo sigue mayormente no tiene esa convocatoria, esa gracia para convocar multitudes. No podemos perpetuarnos, no podemos gobernar como iglesia por el solo hecho de tener mucha cantidad de gente que nos sigue, por los milagros o por los mensajes de fe o motivación que predico. La forma de perpetuarnos en la próxima generación es por medio de engendrar hijos, como decía el apóstol Pablo, que él le enseñaba a Timoteo para que Timoteo le enseñe a hombres fieles y estos hombres fieles a otro. El apóstol Pablo decía, por ustedes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Si yo formo a Cristo en la vida de un hijo espiritual mío o de un hijo natural, aun cuando yo deje esta tierra, Cristo va a seguir creciendo en la vida de él. Es tremendo eso, pero esa es tremendamente real y patente. Y una vez un hijo espiritual mío y de mi esposa nos dijo, si hay algo que les agradezco es que me hayan ayudado a evidenciar, a identificar al Cristo y hacer ese Cristo maduro dentro mío. Porque ese Cristo maduro no va a depender de mi don para la hora de convocar a muchos miembros, no, va a depender del Cristo que va a seguir creciendo aun cuando yo salga de la escena. Dice Sofonías 2.15 que hay regocijo en la ciudad y moran de manera segura. En contrapartida, a veces cuando hay desolación por un mal liderazgo, las ciudades y la gente sufre. Jesús envió a los discípulos de 2 en 2. Vemos a Cornelio que necesitó a Pedro, vemos a Onésimo que necesitó a Pablo necesitó a Bernabé. Israel necesitó a Rahab
para que no sufrieran los espías. Apolos necesitó a Priscila y Aquila que le mostraran un camino más excelente en la temporada que ellos estaban viviendo. Samaria necesitó la predicación de Juan y de Pedro. Jesús lo envió de dos en dos, porque dice cordón, que dice que dos pueden permanecer y pueden resistir, y cordón de 3 dobleces no es rápidamente quebrado. Dos que están unidos y con Cristo que nos ayude, la palabra que nos ayude, se transforma en un cordón de 3 dobleces. Por otro lado, vemos ejemplos como Lot, como Orfa, que estos demuestran un resultado muy nefasto por desvincularse e independizarse. Como leímos antes, Proverbios 18:1, aquel hombre que se aísla a sí mismo está buscando su propio deseo y está airándose o rebelándose en contra del juicio verdadero. El tercer enemigo por vencer tenía que ver con Hadad-Ezer. Hadad-Ezer es, el significado de Hadad-Ezer es un ayudante, un asistente muy ruidoso. Dice el versículo 3 que David también derrotó a Hadad-Ezer. Este ayudante muy ruidoso podemos tomarlo como un símbolo, una metáfora de la contienda. La contienda hace mucho ruido y debemos erradicar la contienda de nuestros vínculos eclesiásticos, de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo. Yo que crecí siempre conociendo ambientes pastorales y de iglesia, ¿cuántas iglesias se dividieron por iniciarse una contienda o una rebeldía que empezó con 1, con 2, con 3 y luego dividió a toda una iglesia, infectó a toda una iglesia? La contienda va a percudir, va a desgastar las verdaderas relaciones. Una relación que comienza muy bien y una relación hasta de pacto puede ser frustrada completamente a causa de la contienda. La contienda va a, si permanece en el tiempo, va a tener el poder de colapsar una edificación espiritual. El trasfondo que vemos acá es que la contienda va a consumir lo verdadero del fundamento. Tenemos que entender que hay causas. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la contienda? Lo debemos descubrir. Vayamos al significado de la palabra contienda para tener un panorama más amplio. Tiene que ver con una discordia que ocurre entre creyentes, con un conflicto, con una fricción, con una animosidad, con una pelea. Todo eso tiene que ver con la palabra contienda. Y a veces lo tomamos de manera tan trivial porque la contienda se ha vuelto parte de nuestras casas naturales y espirituales quizás, y no le damos la atención y el trato que debe ser tomado. David derrotó a la contienda. Cuando hablamos de contienda podemos sacar varias flechas. Podemos hablar contienda, podemos hablar de orgullo o autoimportancia. Me importa yo mismo. Podemos hablar de calumnias, está ligado a la contienda. Podemos sacar otra flecha y hablar de resentimiento. Podemos hablar de indignación o de enojo. Podemos hablar de aquellas personas que siempre le encuentran un error a todos, una falla a todas las personas, están poniendo el dedo y marcando quién falló, quién no falló y aún recordando pecados pasados. También podemos hablar de contienda hablando de espíritus malignos. Y por último, cuando hablamos de contienda, también a veces hablamos de deseos sensuales que nos llevan hacia cosas que no son buenas. Vamos a tratar cada uno de estos 7 puntos que hablan de las causas de la contienda. El primero es la autoimportancia o el valor por encima de cómo nos debemos estimar a nosotros mismos, que vendría a ser una forma de orgullo, una mentalidad elevada con respecto a mi concepto de mí mismo, un egoísmo y una centralidad o un egocentrismo. Proverbios 13:10 dice que por el orgullo viene la contienda. O sea, miren cómo está ligado. El orgullo da a luz, engendra contienda. Porque cuando yo estoy tan centrado en mí mismo, me vanaglorio tanto a mí mismo, no le doy espacio al otro, al amor al otro, a la comprensión del otro. Proverbios 28:25 habla de que un corazón orgulloso agita, como aquel que
mueve y agita un poquito de viento para agitar el fuego, el corazón orgulloso agita la contienda. Número 2, hablamos de calumnias o murmuraciones o conversaciones necias. Proverbios 16, 28 dice que este tipo de contienda separa a los principales amigos. Aquel que murmura, aquel que calumnia, aquel que habla a este le habla de este y a este le habla del otro, provoca, está sembrando una contienda y va a terminar separando a verdaderos amigos. Esto es sentido común. No hace falta mucha revelación, pero también lo marca Proverbios. También el capítulo 26, versículo 20 de Proverbios, dice que aquellos que andan contando cuentos y contando historias no van a dejar que cese la contienda, ¿sí? Siempre que te cuentan un chisme, siempre o casi siempre va a haber un agregado de la percepción de esa persona, y cuando te lo cuentan aún va a sonar y vos lo vas a ver con una dimensión aún peor del hecho en sí. ¿Por qué? Porque yo le agrego lo sentimental y lo propio, y seguramente tengo que evaluar mi corazón, porque al agregarle algo a ese chisme que dejó de ser noticia porque le agregué algo personal y hablé en contra de alguien y a espaldas de alguien, tengo que tener cuidado porque quizás está evidenciando mi corazón que hay mala intención en mi corazón. Entonces aquellos que causan por medio de contar historias, de chismes, etc., están causando contienda. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de calumniar, por ejemplo. O también por hablar de cosas que no deberían estar hablando. Cuando calumnio, dice Proverbios 26, 22, que es algo que viene desde el interior. Y es tremendo. Cuando hablo algo que no debería hablar, tengo que empezar a entender que la Biblia me habla en contra de esto. Dice 1 Timoteo 15, 13, que hay cosas que ni siquiera como creyentes, como hijos de Dios de pacto, deberían estar en nuestros labios. Luego también Santiago 3:5, otra manera de causar contienda por esto de la murmuración, es una forma de vanagloriarme de cosas grandes. Dice, y aún así la lengua es un miembro pequeño, pero se vanagloria de cosas grandes. Cuán gran fuego aviva este pequeño órgano. También de manera holgazana o liviana. ¿Vieron que hay gente que uno dice, realmente con lo que está hablando te das cuenta que tiene mucho tiempo para perder? La gente que no está bien ocupada en las cosas de Dios ni en las cosas de su trabajo y de su familia, termina hablando pavadas, termina hablando de más, hablan cosas que no deben. 1 Timoteo 5:13. Proverbios 18:6 también habla de los labios del necio que causan contención. Entonces, el necio emprende un camino hacia hablar cosas que van a causar problemas. Tenemos que tener cuidado de las conversaciones necias, porque según la propia definición de una conversación necia, tiene el propósito de causar disputas, debates, contienda entre los creyentes. ¿Cómo? Esta contienda, esta conversación necia tiene que ver con las fábulas que encontramos que se habla por ejemplo, en 1 Timoteo 1:4, en Tito 1:14, hasta aún se habla de fábulas de viejas. Número 2, largas genealogías, 1 Timoteo 1:4, como cuestiones, ¿para qué tanta revuelta? Hablar pavadas, como dicen por ahí, causa problemas. También tienen que ver con preguntas que son necias, que no han recibido una instrucción. 2 Timoteo 2:23. Vulgaridad, Efesios 5:4. O burlo por burlar, y cuando burlo atento con la identidad de alguien, ataco la identidad de alguien. Luego tenemos Tito 1:14, tradiciones de hombres. Fábulas de judíos, tradiciones de hombres, que nos van a alejar o nos van a hacer que le demos la espalda a la verdad. Ojo, tradiciones de hombres te alejan de lo verdadero. El rey David es un ejemplo destacado de alguien que le pone freno a todo este palabrerío.
tenemos que tomar su ejemplo. Dice 2 Samuel 1:17 que David lamentó con lamentación sobre la muerte o por la muerte de Saúl y por la muerte de Jonatán. Y en el versículo 20 dice: cuéntenlo en Gat, proclámenlos por las calles, a menos que los hijos de los filisteos se regocijen, a menos que las hijas de los circuncisos triunfen. O sea, para que no triunfen los filisteos ni las hijas de los filisteos, tenemos que proclamar la verdad. David rechazó hacer de Saúl objeto del chisme. David rechazó andar hablando y criticando a Saúl por todos lados. Él rechazó publicar las debilidades de la iglesia en sectores que no correspondían. Rechazó proclamar las debilidades de su hombre establecido. Podía haberlo hecho, él rechazó hacerlo. Cuando hablamos de contienda, debemos tener en cuenta también varias partes. Por ejemplo, hablar de contienda también nos va a hablar de resentimiento. Dice Proverbios 10:12 que el odio o el enojo va a estimular o agitar las contiendas, pero el amor va a cubrir multitud de pecados, va a cubrir todo pecado. Tenemos ejemplos de resentimiento terrible que tuvieron resultados nefastos. Por ejemplo, Absalón odió a Amón por la violación de su hermana. Esto provocó, lo habla 2 Samuel 13:21, un asesinato. Lo mismo con Caín. También tenemos el ejemplo de Saúl y David. Tanto odio le tenía Saúl a David que atentaba contra la vida de David todo el tiempo. El otro punto importante es la indignación o el enojo, que va muy ligado. Y les voy a dar algunos proverbios para que lo estudien. Proverbios 29:22, 15:18 y también Proverbios 30:33. Para ejemplo de esto tenemos a Amán en Esther 5:9. También tenemos a David y a Saúl nuevamente en 1 Samuel 18:8. Como les dije antes, Caín y Abel en Génesis 4 del 5 al 10. Caín se enojó mucho con su hermano por el sacrificio que a Dios le había agradado tanto. Caín se llenó de odio contra su hermano y provocó un asesinato. El otro punto que habíamos hablado era esto de que hay personas que están todo el tiempo marcando los errores a otros, los errores presentes y también trayendo a memoria errores pasados, culpando. El acusador de los hermanos es el diablo, no podemos tomar esta actitud como creyentes. Entonces es preocupante aquellos hermanos que tienen esta actitud farisaica. Y eso lo podemos descubrir en el relato muy interesante de Mateo 7, versículo 1 al 5, en el cual el Evangelio de Mateo nos insta, o Mateo como autor nos insta a que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, quitemos la viga del nuestro. Hay algo, cuando miramos muchas veces los errores que tienen los demás, es porque nosotros tenemos aún algo peor que no nos permite ver con claridad. Ocupémonos de nuestro error y no del otro. El error de otro, el cambio de otro, no podemos hacer nada, salvo que seamos el padre espiritual de esa persona, le enseñemos, lo eduquemos, lo ayudemos. Pero si no, del error del otro solamente vamos a poder marcarlo y no podemos hacer nada por eso. Pero sí mucho podemos hacer por nuestro error, por nuestra viga. Entonces debemos entender que debemos amar profundamente a nuestros hermanos y que ese amor va a cubrir multitud de pecados. Y por supuesto también podemos orar por ellos. Entonces, si se prestan atención, en 1 Reyes 6:7 habla que hay una edificación que debe ocurrir sin martillo ni cincel. En la edificación del templo corporativo debemos edificar sin martillo ni cincel, o sea, sin hacer tanto alarde y tanto ruido. Edifiquemos de manera silenciosa, cuidando el ataque de estos enemigos y que nada de estos enemigos se intervengan en lo que Dios está edificando en nuestra vida y en el templo corporativo, a nivel ciudad, a nivel nación.
Entonces, no debe haber ningún sonido cuando estamos edificando. Todo debe ser formado de manera silenciosa. Si queremos gobernar, debemos matar la contienda, debemos matar la negatividad. Y si hay algo que produce mucho ruido, es la contienda. Debemos mantener un espíritu silencioso desde el fundamento, trabajar silencioso, trabajar tranquilo, hacer una obra callados. Pero lo que hagamos silencioso y en privado, luego va a tener un resultado en público. Eso lo habla la palabra de Dios. Tenemos que entender que José rechazó ser alguien que marcaba los errores de otro, porque si no se hubiera pasado la vida marcando los errores de cada uno de sus hermanos. Y esto lo tenemos en Génesis 4, del 6 al 8. También José rechazó volverse un quejoso obsesivo. Con todo lo que le pasó a José podía verse vuelto un recalcitrante quejoso, un, entre comillas, justificado quejoso. Él estaba interpretando los sueños de otros cuando su propio sueño parecía haber fracasado, pero no fue así. Debemos también entender que en la contienda hay un espíritu maligno. El espíritu maligno lo encontramos, por ejemplo, en Jueces 9:23, con el tema que sucedió entre Abimelech y entre los hombres de Sittim, que guió a la contienda. También un espíritu maligno que había sobre Saúl causó discordia entre Saúl y David, causó división. Lo tenemos en 1 Samuel 19, versículo 9 al 11. Luego también hablamos de los deseos sensuales. Santiago 4:1. También Santiago 3:14 al 17. En Santiago 3:14 al 17 nos habla que hay una sabiduría de lo alto que no es como la sabiduría de la tierra, que es terrenal, sensual y demoníaca. La sabiduría divina no es sensual, sino que es primeramente pura, luego pacífica, gentil, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin parcialidad. No es que a este lo defiendo porque es mi amigo, porque lo quiero, y al otro le doy con un caño. No hay parcialidad y no hay hipocresía. Debemos volver a pedir a Dios esa porción de sabiduría. Tenemos que recuperar este espíritu correcto. El espíritu correcto es aquel que pone en primer lugar a la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos para que ninguno de estos enemigos atente en contra de la edificación del Cristo que tenemos adentro y también del Cristo que está edificando el templo corporativo a nivel ciudad, a nivel nación y a nivel mundo. Prestemos atención a estos enemigos, seamos cuidadosos. Dios ya hizo toda la obra para que su reino se establezca. La pregunta es, ¿qué generación lo va a ver manifestado? ¿Qué generación lo va a ver este templo edificado a nivel espiritual? Esta iglesia madura, esta novia perfecta, bellamente vestida, maquillada, peinada, que tiene un perfume especial para recibir a su novio, que quiere establecer un pacto de completa intimidad y completo matrimonio, el Cordero inmolado para la redención de la humanidad. ¿Cuál es la generación que va a preparar tal tipo de iglesia? Yo quiero ser parte de esa generación. Yo quiero que mis hijos, mis nietos sean parte de esa generación y no quedarnos afuera, como se quedó la generación de Moisés, fuera de la tierra prometida, anhelando conquistar algo que Dios ya le había garantizado. Usted me puede decir, pero Dios ya me lo garantizó. Sí, te lo garantizó, pero es vos quien te posicionás. Porque la generación de Moisés también tenía la promesa y no la vio delante de sus ojos. Yo quiero ser la generación de Josué y de Caleb, que pisó la tierra prometida. Que no lo vieron solamente desde lejos o lo oyeron desde lejos, sino que lo vieron en carne propia. La manifestación de los cielos sobre la tierra por medio de algo tangible, de algo que pudieron ver. Yo quiero ver esa iglesia sin mancha ni arruga. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primeramente, una de las formas de lograrlo es estando atento no solo a edificar, sino a cualquier enemigo que se puede poner entre medio en contra de la edificación precisa y pura que Dios quiere tener en tu vida, Cristo formándose dentro tuyo,
pero también en el templo a nivel ciudad, a nivel nación y a nivel mundial.